Hola, soy Luis Torras, analista financiero y colaborador académico de IEF, y estamos en una nueva edición de estas mini video reseñas con algunos de los títulos más destacados dentro del género de economía y finanzas para estos días, felizmente ya no de confinamiento, pero sí de periodo estival. Y hoy os traemos Los señores de las finanzas, libro premio Pulitzer de Liaquat Ahamed, que también, aparte de excelente escritor, es un libro fantástico, como todos los que os estamos trayendo, pues también antiguo analista financiero. Y este libro, que la verdad se lee como una novela, cubre un poco el periodo que va desde un poquito antes de la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y trata un poco de, a través de la vida de los cuatro banqueros centrales más importantes de entonces, a la sazón Montagu Norman, el presidente, el gobernador, mejor dicho, del Banco de Inglaterra, que entonces todavía era el banco central más fuerte, Benjamin Strong, que era el presidente de la Reserva Federal, que había sido luego sustituido por George Harrison, Hjalmar Schacht, me disculpo por la pronunciación, que era el presidente del Reichsbank alemán, y la persona pues que por un lado primero provocó, pero luego también cortó la hemorragia de la hiperinflación alemana, que es el otro elemento más destacado, el otro elemento económico más destacado de la primera mitad del siglo XX, la hiperinflación alemana, que va del 19 al 23, y luego Moreau, que era el gobernador del Banco de Francia, ¿no? Entonces, el libro, que como decía, está escrito como si fuera una novela de Ken Follett, y la verdad es que uno lo empieza a leer y no lo puede dejar. Y explica no únicamente pues, los importantes acontecimientos desde el punto de vista económico y financiero, que marcarán la primera mitad del siglo XX, donde sucederán muchísimas cosas. En 1913 se funda casi en secreto la Reserva Federal. Luego tenemos la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique del año 18, luego además tenemos las reparaciones de guerra, descritas, que quizás es la obra más lúcida de Keynes en las consecuencias económicas de la paz. De ahí viene la hiperinflación alemana, a la que hacía referencia hace un momento, del 19 al 23, descrita en libros tan célebres como El mundo de ayer de Stefan Zweig. De ahí que además es un caldo de cultivo sin el cual no se puede explicar el nacionalsocialismo que vendrá después y que arrasará Alemania primero y el resto del continente después. Y finalmente el crack del 29, y más importante que el crack del 29, la Gran Depresión, que se extenderá después con las políticas de Roosevelt a partir del año 33, que además dentro de la depresión provocarán una nueva crisis en el año 38-39, donde el paro volvió a repuntar, ¿no? Todo esto está contenido y explicado de manera fantástica en este libro, donde también, pues ya digo, como está centrado en el tema económico, pues permite, el libro tiene tablas muy interesantes en donde se explican los flujos de dinero, de cómo la Fed tomó el relevo del Banco de Inglaterra como principal banco central, cómo se movían entonces los flujos monetarios de oro. Y la verdad es que es un libro que, aparte de explicar esta historia, yo creo que hace una cosa muy importante, y por eso es una lectura notable, que es que no solo explica lo que pasó, sino que explica la percepción de las crisis.
cómo estas crisis se han ido estudiando, tanto la Gran Depresión del 29 como la hiperinflación alemana, ¿no? Becker escribió aquello de que el recuerdo que deja un libro es más importante que el libro en sí mismo, ¿no? Y con las crisis económicas pasa lo mismo. No es más importante el recuerdo, el pozo que deja la crisis económica y los aprendizajes, ya sean acertados o no, que dejan estas crisis que la crisis en sí, ¿no? Y en ese sentido quizás también la única sombra o el único pero que le podemos poner a este fantástico libro es que es un libro en donde el patrón oro se explica mal, que la verdad es que no sería notable porque es una cosa que pasa en muchísimos libros, por desgracia, de economía y de temas monetarios, porque el patrón oro es un sistema que no se ha aproximado en general bien y se confunde lo que es el tema del propio patrón, es decir, de lo que es la arquitectura monetaria, con lo que son temas de política, ¿no? Entonces, en este libro, igual que en otros, también de forma muy célebre en la crónica de la Gran Depresión, tanto de Kildeberger como de Galbraith, se explica muy bien todo lo que es la parte económica, pero cuando se lleva al tema monetario, muchas veces se culpa al sistema, a la arquitectura, como decía, de temas que lo que son fallos de política monetaria, no de que el sistema necesariamente fuera mal, sino de que no se implementó bien. De manera célebre, aquí también sale en el libro, pues cómo Churchill fija los tipos de paridad que se fijan de las monedas a la salida de la Segunda Guerra Mundial, pues son los mismos que había antes de la contienda, lo cual era un sinsentido que condenó a la depresión, ahogó la productividad tanto de la economía francesa como de la economía de Gran Bretaña, no tanto de Alemania, porque Alemania se salió rápidamente del patrón oro por no poder hacer frente a las deudas de guerra. Con lo cual, pero en fin, al margen de que estas cuestiones quizás no es el libro es un libro que cojo en esa parte, pero sí que es un libro clave para entender cuál es el consenso con respecto a la Gran Depresión, cuáles son los aprendizajes, algunos, como decía, con cierto matiz incompleto que se sacan de la solución de esta crisis, porque digamos que la Gran Depresión y la salida de la Gran Depresión ha marcado en cierta medida las políticas que se han ido adoptando a partir de 2008. Sabemos que Bernanke es un gran estudioso de la Gran Depresión, un gran estudioso, pero que tampoco ha entendido los temas monetarios y que tampoco entiende lo que realmente pasa a partir del año 33, pero en cualquier caso, toda la política que ha ido implementando la Fed de impuestos monetarios a partir sobre todo del año 11 vienen muy influenciados por las tesis y conocimientos que hemos sacado de crisis pretéritas, con lo cual aproximar estas crisis pretéritas desde un punto, además hacerlo desde un punto de vista pues novelesco, me atrevo a decir, que resulta tremendamente atractivo para el lector, pues es tremendamente enriquecedor. Además que, como decía e insisto, es un libro que está lleno de datos sobre pues, la evolución de la producción industrial de estos países, de cómo se movieron y fluctuaron los índices bursátiles, cómo evolucionó la renta fija y luego pues, cómo se movieron los flujos de dinero entre las grandes economías del mundo, dando finalmente a un nuevo orden mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial y de Bretton Woods, que es un poco como termina el libro, en donde empezará un sistema monetario totalmente distinto, ¿no? Nada más, lo vuelvo a enseñar aquí, Liaquat Akhmed, Premio Pulitzer, Los Señores de las Finanzas, un libro imprescindible y además me atrevo a decir que una buena novela para este verano. Sin más, como siempre, agradecer el tiempo y ya está.